¿verdad? Que tu corazón y mi corazón esté preparado, esté listo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda, hermano, la Biblia dice que no, absolutamente nada de lo que pasa en este mundo es casualidad. Para nuestro Dios no. Para Él no hay nada casualidad. Ni las guerras, ni las pestes, ni desastres naturales, ni lo que se diga en este mundo en cualquier área, a Dios no lo toma por sorpresa. Así que esa es una verdad absoluta en la que creo que el pueblo cristiano tenemos también que confiar, ¿verdad? Recordar que todo lo que acontece en este mundo, pues de alguna manera Dios tiene el control, Dios sabe perfectamente por qué permite algunas de estas cosas, ¿verdad? Así que vamos a ir a la palabra de Dios, y en esta tarde ya el mensaje que quiero compartirte, hermano, pues está basado en esta porción bíblica. Bueno, voy a usar dos porciones bíblicas como base. La primera es Efesios 5, 18. El versículo 18 dice especialmente, dice la Biblia: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y se refiere al Espíritu Santo. A eso se refiere esta porción bíblica. Y la otra porción bíblica que quiero usar, la voy a usar en el mensaje, está basado en Zacarías, el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6, cuando dice Dios a través del profeta Zacarías: no es con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Estas dos porciones bíblicas las voy a usar, y el tema es la plenitud del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia o qué enseña la palabra de Dios, verdad? Con plenitud, ¿verdad? Y vamos a ir pues a ver algunos conceptos, ejemplos en la Biblia, porque se cree o a veces se piensa, hay personas que piensan que solamente hay algunos hombres, ¿verdad? Hombres en el mundo que pueden experimentar la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, y eso no enseña la Biblia. Hay personas que creen que han aceptado a Cristo como Salvador personal, han reconocido, como dice la Biblia, que delante de Dios somos pecadores, porque Dios dice que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, y que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Hay un gran abismo, y que ese abismo, el único puente o la única manera de tener contacto o reconciliación con ese Dios verdadero, la Biblia dice que es su Hijo Jesucristo. Él es el camino, el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando una persona dice la Biblia, invoca, Romanos 10 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando una persona, joven o adulto, se le ha compartido el Evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación, y ha entendido, ha razonado que es pecador y necesita un Salvador, y que ese único Salvador, ¿verdad?, suficiente, es el Señor Jesucristo, con su obra perfecta que fue llevada en la cruz del Calvario, y entonces esa persona le abre su corazón y le recibe como su único y suficiente Salvador personal. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice la Biblia: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Y también la Biblia dice en otras porciones bíblicas que cuando invocamos el nombre de Jesús, el Espíritu Santo vino a morar de manera permanente. ¿En dónde? En nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o que tenéis en vosotros, y que no es vuestro. Y después dice también ahí en la Biblia, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que debemos honrar o glorificar a nuestro Dios, pero no solo con el Espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Guardar. Y otra porción bíblica dice que guardemos cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo, porque Él ha prometido regresar, ¿verdad? Si algunos creen que se han tardado, déjame decirte que la Biblia dice que el Señor no retrata su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, como en el mundo, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor no retarda su promesa, Él tiene el tiempo perfecto. Si la Biblia dice, el Señor Jesús les dijo a los discípulos que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles de Dios, ¿verdad? No lo sabe nadie, ¿verdad?
Solo el Señor sabe. Y claro que se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver primero, hermanos. Aquí hay una comparación porque dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay una comparación. Y hay por lo menos en la Biblia, 3 veces en la Biblia se menciona o se toma este ejemplo de un borracho. O una persona que está, ¿no? que ha caído, está atrapada en la adicción del alcoholismo, ¿verdad? Que está controlado. En la Biblia hay 3 comparaciones de este mandamiento, porque este es un mandato. Déjame decirte que un mandamiento es un imperativo en la Biblia. ¿Qué significa un imperativo? Es una orden. Es una orden. No es una opción. No es si puedes. No es si queremos. No es si tiene tiempo la gente. No. Entonces no sería un imperativo. Ejemplo. En San Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, el Señor Jesús le dice a su iglesia, que eran los apóstoles en ese momento, ya los había preparado, ya los había capacitado, ya habían estado con él por más de 3 años, ya había resucitado el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, les dice a ellos: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir es un imperativo también, y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un imperativo. ¿Para quién? Bueno, el de Mateo 28 primero fue para los apóstoles o la iglesia, pero también es imperativo para quienes a hoy día, a nosotros los cristianos. ¿De qué? De ir y predicar el evangelio, ¿no? Bien, vamos a buscar una cita bíblica, por favor. Dice, vamos a ver estos ejemplos. El primer ejemplo de una persona ebria o controlada por el alcohol lo encontramos en Lucas capítulo número 1. Bueno, es un ejemplo. A ver, vamos a ver. Lucas capítulo 1, Evangelio de Lucas capítulo 1. Y leamos lo que dice solo el versículo número 15. Lucas capítulo 1, versículo número 15. ¿Sí están ahí? Amén. A ver, leamos en voz alta. ¿Qué dice el versículo 15? Solamente el 15. Adelante, en voz alta. Porque será de Dios, no beberá vino y será del Espíritu Santo, aún desde el día de semana. A ver, vamos a leer una vez más. Qué interesante. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? De Juan el Bautista. Y de acuerdo aquí a lo que dice la Biblia, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero la aclaración dice: no beberá vino ni sidra, ¿no? En este caso, vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a leer juntos. Capítulo 2, versículos 15 al 17. 15, 16, 17, esos 3 versículos. ¿Sí están ahí? Bien, dice la palabra en el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora de la tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Qué interesante, ¿verdad? En este ejemplo dice aquí la Biblia: porque estos no están ebrios, ¿verdad? Se está refiriendo, ¿verdad? Bueno, nos explica y contesta a quién se estaba refiriendo, ¿verdad? No están ebrios como ustedes suponéis, sino que eso que había pasado con ellos, vino al Espíritu Santo
cumpliéndose la profecía, bueno, del profeta Joel en el Antiguo Testamento, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron ¿a qué? A profetizar, a hablar la palabra de Dios en el poder obviamente del Espíritu Santo. Por eso esas personas no comprendieron al principio o imaginaron que tal vez estaban ¿qué? Se les pasó las cucharadas, a estos están ebrios, ¿verdad? En un sentido sí estaban ebrios, pero ¿sabes de qué? Llenos del Espíritu Santo. Y qué interesante que la Biblia hace esta comparación. Y vimos por lo menos en estos tres pasajes, bueno, en el Efesios 5, 18, por eso dice la Biblia, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes, más bien, o sea, bien, llenos del Espíritu, del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia compara a un hombre ebrio con un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es una comparación, ¿verdad? Está haciendo una comparación la Biblia, por lo menos en estos tres pasajes. Mira, qué interesante. Un hombre ebrio, una persona ebria, es controlado por otro poder. Una vez más, un hombre o una persona, joven o adulto, controlado o ebrio o ebria, es controlado por otro poder. En este caso, el alcohol o las drogas controlan también a las personas. Otra cosa es, una persona ebria es una persona diferente. Qué interesante, ¿no? Si un hombre serio, o una persona seria, una persona tímida, una persona reservada, se emborracha, ¿qué pasa? Hay un cambio radical, ¿verdad? Hay una transformación radical que es evidente para todos, ¿verdad? Inclusive hay personas que se sorprenden y dicen, ¡ay, caray! ¿Qué pasa con esta persona? Él no es así, o ella no es así, algo pasa, es que se le pasa, es por eso entonces, ¿no? Empieza a hablar más fuerte. Bueno, no estoy tan nervioso. Empieza a ver más y más, y mientras más bebe y más bebe, pareciera que tiene más poder o más valor, ¿verdad? A veces hasta se les pide, ¿saben qué? A veces ya no callen, por favor, sáquenlo de aquí a esta persona, ¿verdad? Y si lo quieren sacar es peor, ¿verdad? Porque más escándalo hacen, ¿verdad? Etcétera. Pensemos, hermanos, pensemos bajo este contexto, pensemos a un cristiano tímido, miedoso, pero lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo, hermano, a una emoción o a un evento que sucede de vez en cuando, o que no me refiero a que escuches algo o que se escuche algo y nada más de manera temporal o de una manera corta, ¿verdad? En un momento corto, que se sientas el deseo de servir a Dios. A eso no se refiere la Biblia cuando habla acerca de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. A eso no se refiere. No fue una emoción solamente, no fue un momento solamente. Imaginemos, sí dice la Biblia que en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, no por casualidad, venían sobre ciertas personas, hombres o mujeres, ¿verdad? Para Dios dar un mensaje a una nación, a un pueblo o al mismo Israel. Ejemplo, ¿recuerdas la historia de Sansón? El del Antiguo Testamento, no el amigo que conoces que va al gimnasio, ¿verdad? Que se cree Sansón, ¿verdad? He visto a algunos que salen del gimnasio y a veces me da risa con algunos, ¿verdad? Porque, o sea, los brazos no los pueden, yo creo que piensan que los inflaron, ¿verdad? Pero van así, que apenas pueden, que caminan, y en el nombre de la calle les queda chiquito, y digo, este cuate no se dará cuenta que no ha pasado nada con su cuerpo, ¿verdad? Tal vez se le infló nada más su mente, o piensa que ya ¿verdad? Ya no puede por tantos músculos, ¿verdad? Pero tú no ves al gimnasio en realidad, no vaya a ser que después que quiere entrar a tu edad, no. Eso nomás es una fantasía, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Sansón? ¿En dónde estaba el poder de Sansón realmente? Dice la Biblia. ¿En dónde estaba? ¿En su físico? No. ¿En su cabellera? Porque tenía una cabellera, ¿verdad? Bueno, el mandato para él, para sus padres, fue que cuando Sansón iba a nacer, Dios le dijo a sus padres, ¿verdad? Que no iban a pasar navaja sobre su cabello de este joven, iba a ser consagrado a Dios aún desde que naciera, ¿verdad? Y no iba a tomar, inclusive para el mandamiento para Sansón fue de sus
cuando empezó a crecer y crecer, se dio cuenta de que era bueno para los fracasos, ¿verdad? Con una quijada de un animal, mató cerca de 1000 filisteos, ¿verdad? Les dio una paliza, ¿verdad? Y algunos creen que el poder de Sansón creyeron que estaba en su cabellera, ¿verdad? Creyeron. Pero el poder de Sansón no estaba en su cabellera. El poder de Sansón estaba cuando él permitió que Dios obrara, obviamente a través del Espíritu Santo en su vida. Cuando él se lo permitió, ahí estaba el poder, no en su cabellera. ¿Recuerdas al final cómo dice la ley que termina su vida? ¿No? Los filisteos le sacan los ojos, lo rapan y lo llevan a un auditorio especial, un lugar especial donde había cientos o miles de filisteos haciendo burla de él, y lo amarraron unas cadenas, aparecen unas cadenas a las columnas principales de ese lugar, y estando ahí haciendo escarnio de él, los filisteos, ¿verdad? Clama a Dios y le pide a Dios: devuélveme mi fuerza por última vez. Y la Biblia dice que el poder de Dios vino sobre Sansón y derribó las columnas y mató más filisteos ahí que durante toda su vida anterior. Claro, el mundo también ahí, pero el poder de Sansón no estaba en su físico, sino el poder. Y aquí viene a mi mente este pasaje que dice de Zacarías capítulo 4 versículo 6: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, pensemos por un momento, si tú y yo, por la gracia de Jesús, hemos recibido el Evangelio y de acuerdo a la Biblia hemos recibido el Espíritu Santo para que more de manera permanente en nuestro cuerpo, y ahí está morando en nuestro cuerpo, ¿por qué a veces en nuestra vida, hermano, no tenemos el poder o el éxito? ¿Por qué en nuestra vida no estamos experimentando, hermano, constantemente? Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si tú y yo, o cualquier persona que hemos recibido el Evangelio a través de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, ¿por qué? ¿Por qué no caminamos en victoria y en victoria? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque entonces no ha pasado lo que la Biblia habla acerca de la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu. No ha pasado. Están. Por eso dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo de la promesa, que no lo debemos contristar al Espíritu, ¿verdad? ¿Se puede tener contristado el Espíritu? Pues si la Biblia dice eso, sí se puede. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo está ahí, está en tu vida, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pero Él no está reinando, Él no está controlando, Él no está sentado en el trono de tu corazón y en el trono de mi corazón. Seguimos siendo tú y yo los que tomamos decisiones, seguimos siendo tú y yo los que tratamos de controlar nuestras familias o nuestros propósitos o nuestra mente. Seguimos siendo tú y yo los que queremos tener el control. ¿Has visto esa escena? Bueno, es muy sencilla la escena. En la carretera podemos ver los carros van bien, ¿verdad? ¿Quién es el que va manejando? ¿El que va a la derecha o el que va a la izquierda? Bueno, depende de qué carro hace. Si fuéramos en Francia sería diferente. ¿Quién es el que va a manejar? ¿Quién tiene el control? ¿Quién? ¿El que va a la derecha? No, es el que va a la izquierda con el volante. Él es el que va, tiene el control en su mano y le da por donde cree que debe ir. Bueno, el de la izquierda le puede decir, no por aquí, no por acá, no por acá, no, pero ¿quién tiene el control? Él. Mira, hermano, qué sencillo, pero qué importante. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Quién está sujetando el manubrio de tu vida? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios? ¿La Biblia? ¿La oración? ¿O somos nosotros? Yo encuentro que aquí está el fracaso de muchos cristianos que no quieren soltar el manubrio de su vida. Quieren seguir estando bajo control. Queremos seguir teniendo el control, queremos seguir luchando de nuestra manera, queremos seguir haciendo todas nuestras fuerzas,
nuestra necedad queremos seguir estando al control cuando las cosas no van bien. Mira cómo van nuestras familias. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está mi familia, hermano? ¿Cómo están? ¿Perfectos? ¿Estamos caminando perfecto como la Biblia enseña? Me refiero a familias cristianas. ¿Estamos caminando con Cristo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están mis hijos? ¿Estamos viviendo bajo el temor de Dios? Vamos caminando con el temor de Dios. No somos perfectos, pero estamos teniendo un temor reverente y viviendo una vida temerosa delante de Dios. ¿Está eso? ¿Sabes por qué no? Porque no hemos cedido el control. ¿Por qué no hay poder en nuestra oración? ¿Sabes por qué no hay poder? Porque la oración no es una necesidad en nuestra vida. La oración es: si puedo, si tengo tiempo, si me sobra el tiempo, voy a orar. O al menos de que venga una situación muy delicada y muy grave que no pueda controlar, en ese momento entonces sí voy a orar más. Error. La oración es poder. Amén. Pero ¿sabes? Ese poder, cuando lo obtenemos, cuando vamos delante de Dios a verdaderamente orar y no a perder el tiempo engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? Porque no creemos lo que pedimos. Se requiere, cuando el Señor Jesús declaró que si alguien quiere venir en pos de mí, ¿recuerdas la frase? Si alguien quiere seguirme a mí, ¿qué les dijo Jesús? Tome su cruz cada día y síganme. Tomar la cruz significa en la Biblia morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros planes, morir a nuestros proyectos, morir a todo aquello que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenga que ver con este mundo. A eso se refiere Jesús cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces podrá venir, seguirme o venir en pos de mí. ¿Sabes? A veces no hay poder en nuestra vida, en una iglesia que no cree, en una iglesia que no cree las promesas de Dios. ¿Cómo pretendemos ganar almas para Cristo, hermano? Si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces hasta el domingo estamos ocupados. Yo dudo mucho, y lo digo con todo respeto, hermano, yo dudo mucho que los que estamos aquí trabajen todos los días 12, 14 o 16 horas. Lo dudo mucho. Si es así, creo que estás cayendo o estás en un terreno muy peligroso. Porque la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para descansar. ¿No? Y nuestro Dios es tan sabio y perfecto que hasta eso lo puso en nuestro cuerpo. Dale tu cuerpo. Yo empecé a trabajar muy joven porque no quise estudiar. Y recuerdo perfectamente que tenía que trabajar en una buena compañía en aquellos tiempos, en la Nesa Mexicana, ¿verdad? Me recomendaron, familiar, etc. Y sabes, a veces trabajaba 2 turnos corridos, a veces no diario. Sí es cierto que ganaron más dinero, porque era natural. Pero ¿cuánto tiempo pudo durar eso? Mira, hoy, yo no estaba así, me conservaba un poquito mejor. Paga factura, las desveladas pagan factura, ¿no? Yo por jugar fútbol, ¿sabes qué hacía? Trabajaba como tercer turno, por jugar fútbol, ¿no? Así es que aquellos que les gusta el fútbol es idolatría, hermano. El fútbol a quien se le adora es a Satanás, y a quien se le adora es a uno mismo. ¿Por qué crees que en el fútbol, cuando vamos a fútbol, todavía yo a veces he ido todavía no a jugar conmigo, y sabes lo único que se habla antes del fútbol, en medio del fútbol y después del fútbol? ¿Sabes de qué se habla? De la vanagloria del mundo. ¿No te acuerdas cuando, no, hombre, yo metía goles de aquí para allá y para acá? No te acuerdas, no, hombre, yo en el extremo nadie me la ganaba, nomás porque no se dieron cuenta, pero yo hubiera ganado mucho dinero. Y no te acuerdas, la vanagloria. ¿Y quién sabes quién? ¿Y sabes por qué digo vanagloria? Porque eso dice la Biblia.
Gloria. Ni siquiera mis fotos que he guardado. Tengo fotos. Bueno, si la gente se van a reír algunas. Tengo unas fotos con Enrique también. Aunque yo no jugué profesional, Enrique sí jugó profesional. Enrique es su esposo de Ale, ¿verdad? Tengo fotos con él y otras personas. ¿Sabes qué es eso? Cuando salgo de fotos, mi ego, mi yo se empieza a inflar. Y después digo, ¿cuántos años perdidos? Y tiempo perdido, porque nadie ganó para Cristo. Dile a cuántas personas, hermano Alfredo, usted le gustó el fútbol, a cuántas personas llegó a los pies de Cristo a través del fútbol. ¿A cuántas personas llegó? A ninguna. ¿A quién más le gusta el fútbol? Dennis, ¿te gusta el fútbol? Bueno, está contento porque creo que iba ganando la América. ¿A cuántas personas han ganado para Cristo a través del fútbol? ¿A cuántas? A nadie se gana para Cristo en el fútbol, a nadie. Porque el fútbol, como otras cosas en este mundo, son, dice la Biblia, vanidad y aflicción de espíritu. ¿No? Mejor digámosle a las personas, porque aunque le digamos a las personas que amamos a Dios, y amamos a Dios, con nuestros hechos demostramos realmente a quien amamos, con nuestros hechos. ¿No? La Biblia dice, hermanos, por eso decía una persona que le gustaba tomar. Decía, yo nunca he visto, bueno, hablando de personas que les gusta la bebida o el alcohol, dice, yo nunca he visto a un borracho triste. ¿Has visto un borracho triste, hermano? ¿Sí has visto un borracho triste? Cuando está borracho, ¿lo has visto triste? ¿Verdad que no? Son el alma de la fiesta, ¿cómo no? ¿Verdad? Bueno, sería el payaso de la fiesta porque se vuelve el payaso de la fiesta, ¿verdad? Pero ¿qué tal la vida? ¿Qué tal después la cruda realidad? Bueno, no dicen que no pasa nada. Se dice que un hombre se lanzó de un cuarto piso porque pensaba que podía volar. Obviamente, ese hombre fue a dar al hospital, se fracturó las piernas, se fracturó los brazos, y estando en el hospital, un amigo de él fue a verlo, y él le dice a su amigo, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no hiciste nada? Y su amigo le dice, yo pensé que sí podías volar, porque los dos andaban. No. El mandato de la Biblia es de ser llenos del Espíritu. Y hermano, no te engañes, ser lleno del Espíritu no tiene que ver, hermano, con los años. No, cuando yo tenga 5 años o 10 años o 20 años, entonces voy a ser lleno del Espíritu. No es cierto, es la mentira del diablo. La llenura del Espíritu tiene que ver de ceder el trono de nuestro corazón, de decirle, Señor, ya no más yo, ya no quiero ser yo, ya no quiero hacer mi voluntad, ya no quiero vivir como yo quiero, ya no quiero estar afanado con las cosas de este mundo, ya no quiero estar engañando a mí mismo, quiero andar en el Espíritu, quiero someterme a tu autoridad y realmente ceder el trono de mi corazón, que tú reines en el trono de mi corazón y que mis pensamientos, mis palabras, tú las controles, cada palabra que yo tenga que decir o cada pensamiento, cada plan que tenga que hacer, seas tú, sea tu Santo Espíritu que me guíe, porque eso dice la Biblia. Dijo Jesús del Espíritu Santo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Él nos guiará toda la verdad y Él les mostrará lo que deben hacer. Joven, ¿quieres tener en tu vida éxito en las decisiones que tomen? Pues si Cristo está en tu corazón, cede del trono de tu corazón para que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe, te dé la fuerza. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol Pablo cuando escribe al joven Timoteo, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y dice algo más, ¿lo recuerdas? Dominio propio. ¿Quién puede tomar el control de nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo lo decida. Mientras yo no lo decida, me voy a estar engañando a mí mismo. ¿Te acuerdas lo que dice Eclesiastés capítulo 3? Dice la Biblia, Dios a través de Salomón, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere
Qué interesante. ¿Sabes que esa frase que parece pequeña es la más importante? Bueno, todo es importante, pero lo que une perfectamente todo lo que describe Salomón, obviamente guiado por Dios, todo lo que se quiere debajo del sol. ¿Queremos memorizar la Biblia? ¿Queremos escudriñar la Biblia? ¿Queremos saber lo que la Biblia enseña? Sí lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Esto no viene por casualidad. Ni viene porque tomemos nuestra Biblia de vez en cuando. O leer un pasaje de vez en cuando. No, hermano. El trabajo, la labor, para llegar a ser un cristiano de oración, ¿sabes qué se requiere? Se requiere trabajo duro. Si dedicas 5 minutos, 10 minutos a orar de vez en cuando, no lo vas a lograr. Se requiere trabajo duro. Horas y horas y horas y horas de comunión con Dios. Moisés estuvo 40 días y subió al monte para recibir las tablas. 40 días. Y la Biblia dice que Moisés ni comió nada, ni bebió nada. Eso dice la Biblia, 40 días. Y cuando Moisés bajó, dice la Biblia que el rostro de Moisés brillaba como el rostro de un ángel. Yo nunca he visto un ángel, pero dice la Biblia que brillaba, al grado de que Moisés tuvo que poner un velo en su rostro para que el pueblo de Israel no se corrompiera y probablemente hiciera un ídolo de Moisés y lo adorara también. Puso un velo Moisés. Se requiere, hermanos, se requiere de ceder. La misma Biblia, este mismo capítulo de Efesios 5, nos da ese mandamiento: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y el segundo mandamiento que da en ese mismo versículo es: antes ser llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es una elección, sino un mandato, porque ese es un mandato. Le estoy escribiendo, Pablo le escribe por orden del Espíritu Santo, le escribe a los cristianos de Éfeso. Eran cristianos ya, y por eso les dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. Y les dice antes, ¿recuerdas el contexto que leímos? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya es tiempo de que dejemos, ya es tiempo de que nos quitemos todo esto de encima, ya es tiempo de que seamos realmente, dejemos que el Espíritu de Dios reine en nuestro corazón, que nos controle y nos guíe, hermano, a todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahí, el ejemplo de la comida. Aquí puse el ejemplo de la comida, no la que se comieron ustedes, ya no era comida, hermanos, era más botana. Al rato vienen las carnitas y la birria, ¿verdad, hermano? La birria, al que le gusta el pollo, pues pollo. Dice, una persona invita a un amigo a su casa a comer y su esposa prepara abundante comida, mucha comida. El amigo llega y entonces entra, obviamente para comer, y el amigo solamente come un poco, toma unas pocas cosas y se va. Se retira, pero se va con hambre. ¿No? ¿De quién es culpa? ¿Del amigo? ¿O de él que no tomó lo suficiente? De él. ¿Sabes, hermano? Que así parecido a este ejemplo de la comida, así es con respecto al Espíritu Santo. Él es suficiente. Él lo tiene todo para nosotros. Él es suficiente para nuestras vidas, pero a veces nos conformamos solamente con tomar algo pequeño de la palabra de Dios, o tomar algo muy pequeño de la vida, un alimento pequeño durante la semana, durante los días tal vez, pero nos vamos o salimos con hambre. ¿De quién es culpa? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. En Él hay abundancia y abundancia. Por eso Jesús mismo dijo, ¿no? Hablando acerca de la comida, ¿no? ¿Qué dijo Jesús hablando acerca de la comida? Yo soy el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Y si alguno tiene hambre, venga, va a ser saciado. Pero recuerdas que en la antigüedad, usando ese ejemplo del Antiguo Testamento del Señor Jesús, cuando Dios sustentó a su pueblo allá en el desierto con el maná, ¿ese maná era suficiente para ellos? Sí
sí era suficiente, era abundante, era rico en vitaminas, era rico en todo lo que necesitaban y Dios los sostuvo. Dice la Escritura, pan, trigo del cielo hizo llover, pan de nobles comió el hombre, refiriéndose al maná que Dios proveyó para Israel. Y el Señor Jesús usa ese ejemplo, dice, yo soy, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que viviere no tendrá hambre ni sed. A veces hay que ver, hermanos, que a veces no estamos experimentando la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No porque no esté a nuestro alcance, sino porque nosotros no queremos hacerlo. Queremos seguir gobernados, ¿verdad? O haciendo nuestra voluntad, o buscando nuestra manera, la forma de salir adelante en este mundo. Y ahí está nuestra falta. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3. Si quieres puedes buscar esta cita bíblica, hermano, seguirle. Mira lo que dice la Biblia en el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto. Capítulo 3. Mira el versículo número 1, dice lo siguiente el apóstol. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque no eras aún capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice el apóstol, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo quería, la iglesia de Corinto estaba enfrentando adversidades, dificultades, divisiones, había entre ellos contienda, ¿verdad? Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, obviamente les escribe dos cartas y les dice, hermanos, quisiera hablarles como espirituales, pero ustedes no lo son carnales. Sí tenían el Espíritu Santo de ellos, pero estaban controlados por la carne. Y bien dice la Biblia en Romanos capítulo 8, porque alimentar la carne es muerte, mas alimentar el Espíritu es vida y paz. Mira, entre más alimentamos, alguien dijo que la vida cristiana, la lucha del cristiano es como tener dos perros dentro, ¿verdad? Dos perros, al que más alimentes, ese es el que va a predominar, al perro que más alimentes, ¿verdad? La vida cristiana así es. Entre más alimentemos el Espíritu, que va a haber vida y paz. Y vamos a poder ver más claramente la obra de Dios. Y vamos a poder ver la verdadera necesidad que hay, no solamente nosotros, sino a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué a veces no vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor? ¿Sabes por qué? Porque estamos alimentando la carne. Nada más. Pues que se vayan al infierno si no quieren saber del Evangelio. Que otros vayan a predicarles de Cristo, porque yo no puedo predicarles de Cristo. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. No puedo predicar de Cristo. Que otros vayan. ¿Qué estamos alimentando? La carne. ¿Te imaginas que eso hubieran hecho quienes nos evangelizaron? Yo doy gracias a Dios por mi pastor que me evangelizó. Él ya se fue con el Señor. Y me declaro culpable, porque muchas veces me buscó. Y yo era muy joven. Y muchas veces me escondí de él. Y lo digo con vergüenza, me escondí de él. Yo decía, este hombre que tiene contra mí, que no hay más personas, ¿acaso no hay más jóvenes? Claro, si era joven yo. ¿Por qué me busca a mí? ¿Por qué no busca a otros? Y yo no lo entendía. El corazón de un pastor, el corazón de un siervo de Dios, el corazón de un verdadero cristiano que se preocupa por las almas de los demás y que ve en otras personas la posibilidad de la salvación de la vida eterna. Yo no podía ver eso, obviamente, porque estaba cegado. Y doy gracias a Dios por mi pastor, que insistió y insistió y insistió. Y siempre le decía, Noé, Dios te quiere usar. Noé, Dios te ama. Noé, Dios tiene un ministerio para ti. Yo decía, si a mí me gusta hablar delante de la gente. Bueno, ahora ya puedo hasta gritar, ¿verdad? Digo, si a mí me gusta pararme delante de la gente, y a mí no me interesa lo que diga la gente, lo que haga la gente, yo estaba solamente enfocado, ¿verdad?, en mis anhelos y mis deseos. Era muy joven. No me justifico, pero es la verdad.
Hasta que llegó un día que rendí mi vida al Señor. Y no soy el mejor cristiano, pero recuerdo perfectamente el año 91, comenzando en 92, yo había entrado a Prede en el 90, y recuerdo perfectamente, porque déjame decirte algo, hermano, que tienes tú que saber. Un compromiso, un verdadero compromiso es con Dios, no es con una iglesia, no es con un pastor. Un verdadero compromiso es con el Dios eterno, y cuando vamos a Él en ese verdadero compromiso, con esa verdadera convicción de buscarlo a Él, entonces se cumple lo que Él dice: búscame, buscadme y viviréis. Y yo un día fui y lo busqué. Le dije: Señor, yo no quiero vivir esta clase de cristianismo. Yo no quiero ser un cristiano mediocre, un cristiano que siempre me esté justificando de no ir a la iglesia, de no leer mi Biblia, de no orar. Yo no quiero ser de ese montón. Y entonces tomé la determinación y le dije a mi Dios: si tú me ayudas, yo voy a dejar todo esto. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Y dejé mi ídolo que más amaba, que era el fútbol. Y lo digo con vergüenza porque lo dejé. Lo hice a un lado. Sí me invitaban a jugar, a veces iba, pero yo dije: no más. Yo no voy a adorar más a este ídolo. Y Dios me ayudó a dejar otras cosas. En el año 92 tomé la decisión de servir a Cristo, no como pastor, porque fue hasta el año 98 cuando ingresé al Instituto Olímpico de Betel, aquí en Carretas estaba antes el instituto. Fue hasta el año 98, 2001. Pero déjame decirte, hermano, que Dios, por eso tenemos en la Biblia estos mandatos que son claros. Son claros. Antes se lleno del Espíritu. ¿Quién puede ser lleno del Espíritu? Todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador. El único que no puede ser lleno del Espíritu es aquel que no ha tenido un encuentro de salvación con Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. El hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabes quién es el hombre natural? La persona que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural, joven o adulto, que ha rechazado el Evangelio, etcétera, etcétera. Ese es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, él o ella tiene el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabes qué significa? Que cuando una persona invoca el nombre de Jesús, el Espíritu Santo completo viene a morar. Completo viene a morar dentro de nuestro cuerpo. Ahí está. Ahí está. Pero como el Espíritu Santo no viola un mandamiento que ellos mismos establecieron, Dios, de forzar nuestra voluntad, porque no nos obliga, ¿sí? No nos obliga. Dios nos obliga. No. Dios nos invita. Nos invita. Decía un hermano: hay cristianos que piensan que le hacen un favor a Dios asistiendo a la iglesia o leyendo su Biblia, oyendo la oración. Creen que le hacen un favor a Dios. Déjame decirte que eso es lo más terrible que puede sembrarse en un corazón de un cristiano. Si es que en verdad es cristiano, sembrarse, decir: si puedo, si tengo tiempo, si me siento bien, entonces a ver si voy. Perdón, pero eso no habla de un corazón agradecido y redimido por la sangre bendita de Jesús. Mira, hermano, no hay ejemplo, no hay comparación, porque no hay comparación. ¿Qué dejó el Señor Jesucristo? ¿Qué dejó Él? ¿Qué dejó? Dice Filipenses capítulo 2, dice la Biblia, que Jesús dejó, se despojó, no lo despojaron, se despojó, ¿verdad? No de su deidad, se despojó y tomó forma de humana, haciéndose hombre, yendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sumo significa máximo, lo máximo que puede ver significa sumo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, ¿no?, se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día todas las lenguas, todas las personas en juicios diferentes, dice la Biblia, van a confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único camino al cielo y que solo Él da salvación. Es una mujer ayer
Su obra es perfecta. Él cumplió todo lo que Dios estableció y Él es el único que merece la gloria y la honra. Y dije, gloria a Dios. Porque sí es cierto. Eso dice la Biblia. ¿Podemos hacer algo por la salvación? ¿Le podemos agregar algo a la salvación? ¿Necesitamos algo más para ser salvos? No. Por eso la Biblia dice que Él, el Señor Jesús, Él lo es todo. Y solo Él debe ser honrado y glorificado. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y dice la Biblia en Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es cierto que hay personas que no quieren saber de Cristo, y no querrán saber de Cristo, pero un día, dice la Biblia, tendrán que presentarse delante de Dios, y reconocer delante de Dios, sí es cierto, Jesús es el único camino al cielo. Demasiado tarde para ellos, porque no habrá segunda oportunidad. Saldrán, dice la Biblia, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte, según la dice la Biblia. No, hermanos, no dejemos pasar por alto este mandamiento. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 en adelante, bueno, capítulo 5, dice la Biblia, y este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué significa? Pues nuestra forma de amar a Dios, mostrar nuestro amor a Dios. ¿Cuál es esa forma? Según la Biblia, ¿cuál es? Guardando sus mandamientos, ¿verdad? Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, ¿qué estoy mostrando? Mi amor a Dios. Le estoy mostrando mi amor, ¿verdad? ¿A Dios cómo? Guardando sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos, no traen mal. Quiero terminar con esta cita bíblica. Dice San Juan, bueno, me gustaría que la vieras, buscaras conmigo, Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y tengo solo un ejemplo de un hombre que se llamó, bueno, creo que su apellido Giles, el doctor era doctor en teología, pero vamos a leer la cita bíblica primero. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y bueno, vamos a ver este relato que dice la Biblia. San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice el versículo 37 al 39, si estás conmigo lo puedes leer, o sea, te dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún. Mira qué interesante, qué maravilloso es lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? El ejemplo que pone, si alguno tiene sed, venga y beba. Y aquí se refiere cuando habla de beber, no está hablando de agua literal, está hablando, el mismo lo dice adelante, está hablando del Espíritu Santo. ¿Tienes sed? Una verdadera sed, mira, se dice, tener sed no es lo que estás sintiendo ahorita. Imagínate, un día sin tomar agua, nada de agua, 2 días sin tomar agua, ni una gota de agua, 3 días sin tomar agua. ¿Cómo se empiezan a poner tus labios? ¿Crees que se empiezan a poner? Se empiezan a cuartear, la lengua se empieza a secar, y dicen algunos que la lengua se empieza a inflamar y hinchar por la deshidratación, y empieza a haber un colapso en nuestra mente. Si 3 días que no tomes agua, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Esa es una experiencia de tener verdaderamente sed? Tampoco no. ¿Cuánto daría esa persona si tuviera un carro? Si estoy seguro que su carro lo daría porque le diera un vaso de agua, o si tuviera dinero, diera su dinero para que le dieran un vaso de agua, o si tuviera una casa, diera su casa por tal de que le dieran un vaso de agua, o saciar
saciar esa sed. Ese es el ejemplo de ti. Cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, tiene sed, hermano, de la palabra de Dios. Tenemos sed realmente de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es fácil identificarlo. Identifícalo, hermano. Aprendamos a identificar. Cuando no vamos todos los días, sin excepción, los cristianos, porque los no cristianos tienen razón, no tienen interés en la Biblia. Pero cuando los que decimos ser cristianos no vamos con una verdadera hambre, una verdadera sed, buscando a Dios, ¿qué pasa? ¿Crees que pase algo sobrenatural? No va a pasar. Ahí vamos a seguir dormidos, como dice Pablo en Efesios. ¿Recuerdas? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y no se refiere que los hermanos estaban en un cementerio ahí acostados con los cadáveres de los difuntos, no. ¿Sabes a qué se refiere? Sí lo sabes. Se refiere a las personas que están sin Cristo, que están muertos. Según Efesios 2, así estaban nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? Cuando estábamos sin Cristo. No, hermano, no te dejes engañar. No nos dejemos engañar. La plenitud del Espíritu Santo, todos la podemos experimentar. Todos sin excepción. ¿De qué es cuestión? De ceder el trono de nuestro corazón. Soltar el manubrio y decirle, Señor, tómalo tú, porque seguramente tú manejas mejor, manejarías mejor mi vida, manejarías mejor mis finanzas. ¿Tú crees que no es bueno Dios para manejar finanzas? ¿Tú crees que no es bueno Dios para hacer negocios? ¿Tú crees que Dios no es bueno para hacer planes, proyectos? Ese sí, a largo plazo. ¿Tú crees que no, los planes de Dios no son tan perfectos, mejores que los tuyos o que los míos? Claro que sí. ¿Qué se necesita? Cederle. Señor, me paso. Me voy a pasar al otro asiento. Quiero ser el copiloto. Mira, si fuéramos conscientes los cristianos de lo que hacemos, a dónde vamos, lo que decimos y lo que pensamos, ¿quién está? No al lado de nosotros, ni siquiera al lado de nosotros. ¿Quién está? En nosotros. Seríamos más cuidadosos. ¿A poco no? Cuenta la historia de un hombre que se convirtió al cristianismo, pero tenía problemas con el alcohol. Y andando en la calle, vio un bar, una cantina, y se acercó, y volteaba para un lado, de la esquina, y volteaba para el otro, ¿verdad? A ver si nadie lo reconocía, ¿verdad? Pero decía un hermano, le faltó voltear para arriba, porque para allá a lo mejor nadie lo vio, y para acá nadie lo vio, pero para allá arriba, si hay alguien que nos ve, ¿no? Hermano, ¿no crees que es tiempo de que dejemos de estar vacilando sobre la vida cristiana? ¿No crees? Yo creo que es tiempo de decir, Señor, no más. Yo no quiero ser un cristiano que siempre me esté tratando de justificar, o que siempre esté tratando de poner excusas, o que siempre esté tratando de manejar las cosas a mi manera. Yo no quiero ser. No sé tu caso. El doctor Giles se hincó en la tumba de su padre. El doctor Giles, obviamente era un cristiano, se hincó en la tumba de su padre y oró hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre pasó horas recordando una promesa que le había hecho a Dios, y fue a la tumba de su padre y ahí se hincó y estuvo horas orando, diciéndole a Dios, Dios, yo quiero que me des otra vez la llenura del Espíritu. Quiero tener el poder. ¿Recuerdas cuando David escribió el Salmo 51, el rey David? ¿Sí lo recuerdas? Mira las palabras de David, con tremendo dolor en su corazón. Y David dice, mientras encubrí mi pecado, se convirtió mi verdor en sequedad y de verano, se secó mi corazón, perdió el gozo de su salvación. Y David va a la presencia de Dios y le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble de sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores
verdadera necesidad. No sigamos alimentando, hermano, la indiferencia, la apatía, la pereza. La Biblia dice que la incredulidad es pecado delante de Dios. Y la incredulidad es: no le creo a Dios, no creo lo que Dios dice, solo hago lo que yo quiero. Eso es incredulidad. Pecado, el pecado de la incredulidad. Y alguien dijo, lo comparto, alguien dijo: creo que hay millones, miles o millones de cristianos que tal vez no cometen pecado ni de adulterio, ni de fornicación, u otros pecados escandalosos, pero cometen el pecado de la incredulidad. Y delante de Dios es lo mismo, porque no le creen a Dios. ¿Crees que Dios no es suficiente para nuestra necesidad? ¿Crees que no es suficiente Dios para tus proyectos o tus planes? ¿Crees que Dios no es suficiente? Es más que suficiente. Amén. Y tiene muchos mejores planes. Tal vez no en este mundo. Y digo tal vez, porque probablemente hasta en este mundo los tiene, ¿verdad? Los discípulos le dijeron en una ocasión al Señor Jesús: Señor, nosotros lo dejamos todo. Dejamos a nuestras esposas, dejamos nuestras tierras, dejamos nuestros negocios, dejamos nuestros planes, nuestros proyectos, Señor. Todo lo dejamos por ti. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo a los discípulos: no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o madre, o hermanos, o esposa, o hijos, o cosas materiales que no reciba 100 veces más. 100 veces más. ¿No? En el siglo presente y en el siglo venidero, la vida eterna. 100 veces más. ¿Sabes qué? Hay más hermanos. Bueno, yo diría al hermano Alfredo y al hermano Chito, lo digo con todo respeto en mi corazón, hermano. Ustedes tienen muchos hijos espirituales. Amén. Que les aman. Sí, amén. Estoy seguro. O 1, 2, o 3, o 20, o 100. Estoy seguro, porque por la gracia de mi Jesús, yo tengo hermanos, algunos ni siquiera los he visto, ni los conozco, y ¿sabes qué hacen todos los días? Me atrevo a asegurar, a afirmar delante de mi Dios. ¿Sabes qué hacen? Oran por mí todos los días, oran por mi familia, oran por mi esposa, oran por mis hijos, oran por este ministerio, y estoy seguro que se cumple eso, lo que el Señor Jesús dijo: padres, madres, hermanos, hijos, hijas, en abundancia. Y un día, por la gracia de Jesús, los vamos a conocer, hermana Chita. Y los vamos a conocer, ¿sabe cómo? Por la gracia de Jesús, en un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, como el de nuestro bendito Señor cuando se levantó de los muertos. El cuerpo perfecto, un cuerpo espiritual que vamos a recibir. Eso dice la Biblia. Quiero terminar, hermano, con una invitación de parte de Dios. ¿Quieres seguir siendo igual, hermano? ¿Quieres seguir viviendo de la misma manera? ¿Sí? ¿Confiando en ti? ¿O en tu proyecto? ¿O en tu dinero? ¿O en tu trabajo? ¿O en tus planes? ¿Quieres seguir así? Lo puedes hacer, es tu decisión. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Amén. Eso lo ha prometido. ¿Qué tenemos que hacer? Cederle el trono de nuestro corazón y decirle a Dios que de hoy en adelante tu Santo Espíritu sea Él que se siente en el trono de mi corazón, sea Él el que me ilumine, sea Él que me guíe, sea Él que ponga cada pensamiento, que controle mis emociones y que cada decisión que deba tomar no la tome sin antes consultar con tu Santo Espíritu. ¿Qué debo hacer para el beneficio de mi vida? Vamos a ponernos de pie y orar, por favor, hermanos. Vamos a terminar con el tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, porque un día su bendito Hijo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para pagar los pecados de toda la humanidad. Y un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Alguien nos amó y estuvo dispuesto a ir a tocar las puertas de nuestros hogares e insistir. Te rogamos, Señor, en esta tarde que nos tome en sus manos, Señor, nos ayude. Y rogamos, Señor, para que la llenura del Espíritu, este mandato que está en la Biblia, de ser llenos del Espíritu, sea una realidad de nuestras vidas. Que cedamos el trono de nuestro corazón, que podamos ceder todo aquello que no sirve en nuestras vidas, hacer a un lado, como dice la Biblia, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor.
Tómenos en sus benditas manos. Y si usted permite que la siguiente vez podamos vernos, que sea para honrar y glorificar su bendito nombre, Señor. Gracias, guárdenos, Señor. Se lo rogamos pues en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.